Dice, Putin señaló que Moscú no estaba dispuesto a permitir el neonazismo en la puerta de lado. Uno de los pretextos confesados por el Kremlin para la operación militar espacial, como denomina oficialmente la guerra, es la desnazificación de los elementos que a su juicio dominan el régimen de Kiev desde el Maidán e incluso antes, explicó, tras la independencia de la URSS. Ucrania empezó, como dicen algunos analistas, a buscar su identidad y no se le ocurrió nada mejor que poner a la cabeza de esa identidad a los falsos héroes que se aliaron con Hitler, indicó el mandatario ruso en referencia a Stepan Bandera, una figura histórica reivindicada por algunos de los manifestantes del Maidán. Esto dice el diario El País, pero si revisamos este fragmento, esto dijo Vladimir Putin al respecto de esto. ¿Qué va a pasar al respecto? Hitler lleva muerto 80 años. En Alemania nazi ya no existe, es cierto. Usted dice que quiere apagar ese fuego del nacionalismo ucraniano. ¿Cómo puede hacerlo? Escúcheme, su pregunta es muy sutil. Listen to me. Your question is very subtle. Y puedo And I can decirle tell cómo you pienso. what I think. Do not No take se ofenda. Of course. No se ofenderá. Por supuesto que no. This question appears Parece to muy be sutil, subtle. It is, pero es una quite pregunta passive. muy desagradable. You say Hitler Usted has dice, been dead Hitler for se so ha many ido years, hace muchos años, 80 años, but his pero su example causa lives sigue on. viva. People who Las personas exterminated que Jews, exterminaron a Russians, judíos, and Poles are rusos, alive. polacos, siguen And the vivas. president, Y el the current presidente, el president actual of presidente today's de la actual Ukraine, Ucrania, applauds him ovaciona in the a una de Canadian ellas. Parliament. En el Parlamento Gives a canadiense le standing aplauden ovation. de pie. Can we say that we have Podemos completely decir que hemos uprooted this arrancado ideology completamente if esa what we ideología. see is Si happening vemos today? lo que sucede hoy, That is what eso es lo que denazification entendemos por is in our desnazificación. understanding. We have to get Tenemos rid que of those people deshacernos who de maintain aquellas this personas concept que and siguen esa teoría support y this práctica en la practice vida. and try to preserve it. Intentan preservarla. That is Esa what es la denazification is. desnazificación. That is Eso es lo que entendemos por ello, dice Vladimir Putin. Con respecto a esto que al diario El País le molestó bastante, coño, le dice, pues miren ustedes, dice usted, por eso le dice, su pregunta es muy sutil o muy desagradable. No se ofenderá si le respondo realmente lo que pienso. Y entonces Carlson como que sintió que los huevos se le salían por la garganta, le hizo, no, a ver, no, dígame. Pues ya que más le quedaba decir al pobre señor, ¿no? Yo creo que sintió que se le salían por aquí como cuando vas cayendo a toda velocidad en Six Flags o en literalmente en la montaña rusa, ¿no? Así, no se ofenderá porque se le acerca la cara y le apunta, no se ofenderá si le digo realmente lo que pienso y el otro, no. Pero luego le da una respuesta en la que le dice que ya se murió hace 80 años el señor de bigotito austriaco que dominó Alemania, ¿verdad? No, pues que sí. Pero resulta que las personas siguen siendo ovacionadas, el legado de las personas sigue vivo. Y mire usted cómo le aplaudieron de pie a un nazi en Canadá solo por el simple hecho de haber dicho que combatió contra Moscú en la Segunda Guerra Mundial. Oigan, mis queridos alumnos digitales, es que de verdad esa fue una grosería. Eso que pasó en Canadá aquella vez que vino Volodymyr Zelensky y que se metió al Parlamento canadiense y todos los babosos ahí aplaudiendo. Este luchó contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. ¡Oh, bravo! Así como ahora Zelensky lucha contra Moscú, este señor luchó contra los soviéticos. ¡Ah! Pues claro, güey. Claro que luchó contra los soviéticos, pues era nazi. ¿Cómo no iba a luchar contra los soviéticos? ¿Ustedes recuerdan eso que pasó en Canadá? Tremendamente surrealista. Entonces, que venga y diga el diario El País que este señor fue complaciente y que Putin decía incoherencias históricas, mis polainas. Dice también el diario El País, molesto con esta entrevista. Otra pregunta retórica. La pregunta retórica es aquella que básicamente es como muy sabida.
este adjetivo es muy importante porque se utiliza para referirte a lo que como técnicas de expresión para persuadir o embellecer lo dicho por otros con fines comunicativos. Cuando es algo retórico, es, no sé, a mí, por ejemplo, en la universidad era muy gracioso y hasta molesto también que yo decía, explicaba algo. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial comenzó en el año de 1939 con la invasión de la Alemania nazi a Polonia, septiembre, y luego un estudiante te levantaba la mano para que dijeras tú que participaba. Profesor, entonces la Segunda Guerra Mundial empezó en Polonia en el mes de septiembre en el 39, ¿verdad? Es como, güey, es lo que exactamente acabo de decir, nada más me lo preguntaste, me lo pusiste al revés. Esa es la retórica. Bueno, entonces el diario El País da a entender que Carson utilizó la retórica con Putin porque le pregunta por qué no defendió durante los primeros 22 años como presidente que Ucrania no era un país real. Y Putin respondió, la Ucrania soviética recibió un gran número de territorios que nunca tuvieron nada que ver con ella. En primer lugar, la costa del Mar Negro, donde se sitúa Crimea, invadida y anexionada por Moscú en la primavera de 2014, justo antes de que el Donbass se alzara contra Kiev. Esos territorios antes se llamaban Novorossiya, Nueva Rusia, cuando Rusia los obtuvo como resultado de las guerras ruso-turcas. Por lo tanto, tenemos todos los motivos para decir que, por supuesto, Ucrania es, en cierto sentido, un estado artificial creado por voluntad de Stalin. Y esto, bueno, pues eso también es innegable. Eso no es retórica. Eso no es retórica. Y luego, bueno, Putin también aprovechó para darle su repasito a Estados Unidos, que recordando que ahora que tanto les gusta hablar del orden basado en reglas, que fueron los estadounidenses los que bombardearon junto con la OTAN Belgrado, y esto no recibió orden del Consejo de Seguridad. Esto fue lo que pasó. There was a moment when En que se torció la situación. a certain rift started growing between us. Antes de eso, Before that, Boris Yeltsin Yeltsin came to the United había States. viajado a Estados He Unidos, spoke in recuerden, Congress and habló said en el the big Congreso y dijo las words. maravillosas God bless palabras, Dios America. bendiga Everything he América. said were Dijo todas symbols. estas cosas, That eran was symbol. señales. Por favor, Remember the déjenos developments in entrar, no Yugoslavia antes los before the Yeltsin acontecimientos was en lavished with Yugoslavia. Yeltsin praise? fue As soon as alabado, the tan developments pronto in empezaron Yugoslavia los started, acontecimientos he en raised his Yugoslavia, voice and cuando se swore the alzó su voz Serbs por that los we serbios, wouldn't but y raise no our pudimos voices for evitar nuestra Serbs voz in por los their serbios. En defense. su I defensa, understand entiendo, that hubo there were procesos complex complicados processes underway allá, there, lo I do, comprendo. but Russia could not Pero help Rusia raising no its podía dejar de voices alzar for la the voz por los Serbs serbios, because Serbs are porque also los a serbios special también son una and nación close to us especial nation cercana a with nosotros, Orthodox con cultura culture and so ortodoxa y on. demás. It's a nation that Un has pueblo tan suffered so much sufrido for generations. durante una Well, generación, pero regardless, no es what is importante. Lo important importante es is que that Yeltsin Yeltsin se pronunció expressed a his support. favor What y did que he hizo do? He Estados said, Unidos, in violation of the violando el derecho international law and the internacional, UN la Charter, Carta de he la started ONU, bombing comenzó el Ukraine. bombardeo de It was the United Belgrado. States Estados that Unidos broke the abrió la caja treaty de of Pandora. Belgrado. Moreover, Además, when Russia cuando protested Rusia and se expressed opuso its y expresó su resentment, what indignación, was said? ¿qué se dijo? The UN La Carta de la Charter ONU and y el derecho international law had internacional become están obsolete. Now, obsoletos. Ahora everyone invoked todo el mundo international se law, remite al but derecho at that time they internacional, started pero saying that entonces everything empezaron a was decir que outdated. todo estaba Everything obsoleto, had to que be había que changed. cambiarlo todo. Imagínense que el diario El País dice es que Carson fue complaciente, pero ¿qué tenía que decir Carson si sabe que lo que Putin me está señalando es verídico? Estados Unidos dijo en aquel momento que esto era básicamente el derecho internacional necesitaba varias modificaciones que ya estaba obsoleto. Esto es cierto. Esto es cierto. Sí lo dijo Estados Unidos. Pues ni modo de que le pudiera Tucker Carlson decirle a Putin, oiga, no, señor Putin, usted está mintiendo, está diciendo cosas que no. Por otro lado, también durante esta entrevista, Putin explicó cómo era posible encontrar a los culpables del atentado contra el gasoducto Nord Stream, porque también estuvo presente esa pregunta. Bueno, presidente, y de acuerdo a usted, a la inteligencia rusa, que es de las más reconocidas en el mundo, ¿quién voló el Nord Stream? Y Vladimir Putin le responde, aquí empezaron a medio bromear, y esto fue lo que dijeron. ¿Quién voló el Nord Stream?
Ustedes, por supuesto, tú. I was busy that day. Ese día estaba ocupado yo. Nate, do you I Yo guess no I'll volé el take Nord it. Stream, le dice. Thank you, though. Usted personalmente puede tener una coartada, le dice Putin, pero la CIA, Agencia Central de Inteligencia, no la tiene. Do you have evidence ¿Tiene that usted the pruebas de CIA que la did it? OTAN o la CIA lo hicieron? Putin dice, ¿sabe? No voy a entrar en detalles, no voy a entrar en detalles, pero siempre se dice en estos casos, busque a quien le interese. Pero en este caso no solo debemos buscar a alguien que esté interesado, sino también a alguien que pueda hacerlo, porque puede haber mucha gente interesada, pero no todos pueden bajar al fondo del mar Báltico y llevar a cabo esta explosión. Estos dos componentes deben de estar conectados. ¿Quién está interesado y quién puede hacerlo? Ni modo que digan que esa respuesta es retórica. ¿Quién está interesado y quién puede hacerlo? Interés lo pueden tener muchos, pero que lo puedan hacer, no todos lo pueden hacer. Y eso es lo que explicaba Vladimir Putin. Entonces, ¿en dónde está el rollo? Pues ahí. Y luego, lo que sí me parece muy inteligente de lo que hizo Tucker Carlson, porque fue una conversación amena y yo la verdad sí creo que la entrevista tiene su valor. O sea, imagínense estar enfrente de Vladimir Putin, que llegas además con la carga ideológica, que te dicen, no le hagas preguntas incómodas, te pueden meter a la cárcel, puede que ya no salgas de Rusia, o sea, toda esta carga emocional e ideológica que te meten desde Occidente. Y de pronto ver a Carlson haciéndole preguntas incómodas, incluso Putin, ya lo vimos, le llegó a decir, esto que me estás preguntando es sutil, pero es una pregunta fea, pero te voy a responder, te voy a responder. Y entonces lo que hacía Carlson era apretaba y luego una sonrisita y otra vez volvía a la carga. No fueron preguntas fáciles, ¿eh? No fueron preguntas fáciles. Putin es un gran orador, habla frontal y eso es lo que le da de alguna manera esa chispa que le caracteriza. Pero miren ustedes lo que le dice Carlson. ¿Por qué no habla con Biden y que esto se acabe de una vez por todas? ¿Qué hace falta que suceda? Y Putin le dice así, miren ustedes. Well, but you wouldn't be speaking Pero to usted no va a hablar con el Ukraine, presidente de Ucrania, va a hablar con el presidente estadounidense. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Joe Biden? No recuerdo cuando hablé con él. No me acuerdo. Se puede buscar. No sé, ¿no se acuerda? No. No, ¿por qué debería? Pero ven ustedes la carcajada de Carlson. Ja, ja, ja. ¿Cómo que no recuerda? Y le dice él, no, ¿por qué debería? ¿Por qué debería recordar todo? Tengo mis propias cosas que hacer, tenemos asuntos well, he's políticos funding the internos. war that you're Pero él fighting, so I financia la would think guerra that que would ustedes be están nice. librando, así que creo que sería memorable. Sí, Sí, está financiando, pero cuando yo hablé con él fue antes de la operación militar especial y le dije entonces, no voy a entrar en detalles, nunca lo hago, pero le dije, creo que está cometiendo un enorme error de escala histórica al apoyar todo lo que está ocurriendo allí en Ucrania, al apartar a Rusia. Se lo dije repetidamente, por cierto. Creo que esto será adecuado. Me What detendré did he aquí. say? ¿Qué le dijo? Ask him, please. Pregúntele a él, It por is easier favor. for Es you. fácil You para are a usted. citizen of the United Usted es ciudadano de States. Estados Go and Unidos. ask him. Vaya y It is not pregúntele. appropriate Es for me to inapropiado que yo comment on our comente nuestra conversation. conversación. Es inapropiado que yo comente nuestra conversación, le dice Vladimir Putin. Es decir, Putin sí le dijo que, pues eso, que no le convenía a Estados Unidos estar apoyando en todo lo que podía a lo que ocurría allí en Ucrania. Y básicamente también otra de las cosas que me parecen muy rescatables, muy valiosas, de que Carlson, imagínense, viajar hasta Moscú con todo el hate que seguramente ha de haber recibido, amenazas incluso de un congresista, de un europarlamentario por hacer su trabajo periodístico, y que en Estados Unidos también se preguntan,
y muchos creadores de contenido también dicen, oye, a este señor le tenemos que hacer algo. Pues básicamente, Carlson tenía que aprovechar, o sea, ni modo de que si Putin tenía ganas de hablar, si Putin tenía ganas de decir todo lo que tenía que decir, ni modo que Carlson le dijera, no, espérese, señor, nada más, no tenemos tanto tiempo, nada más va a ser de media hora la entrevista, o nada más va a ser de una hora la entrevista. Pues era obvio que no, era obvio que con toda la expectativa que se había generado, pues así quedara.